Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya. No sé si nuestros invitadas están por ahí. Tatiana, creo que sí. David, no sé si esté listo. Luis Carlos, no lo veo en la cámara. Aquí David, estoy también, ya listo. hola David, hola Luis Carlos, hola Andrés. ¿Cómo estás, Sergio? Y Hola, Sergio. falta. Tatiana, ¿estás por ahí? Y David. David, sí, lo estoy viendo. Así está David. Ahí está Tatiana. Hola Tatiana, bienvenida de vuelta. Escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Mm, escucha. ¿Ahí me oyen bien? Ahora, sí, ahora sí. Porque ahí ustedes me escuchan bien y bueno, eso digamos es lo importante, además que quienes se conecten, pero yo casi no escucho, entonces me toca estar haciendo como el cambio de un lado al otro para poderlos escuchar, pero bueno, lo importante es que me escuchen ahí bien. Muy bien. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por acompañarme. Es el primer evento de este grupo que se llama CiderX, que apenas lo acabamos de crear en este mes de Orgullo LGBTQ y bueno, la idea es que yo les voy a contar muy brevemente un poquito sobre lo que es CiderX, tanto a ustedes como a la gente que nos acompaña, pues porque es el primer evento y luego ya los dejo con Andrés, que será quien modere el evento. Entonces, bueno, pues mi nombre es Sergio Montero, yo soy profesor del CIDER, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo en la Universidad de los Andes. Y pues estamos muy contentos de haber podido crear durante la pandemia y en el encierro y contra marea y viento y marea este grupo que busca unir a estudiantes, profesores, egresados y egresadas y administrativos del CIDER en torno a temáticas LGBTQ. Entonces, entre las tareas o los objetivos que tiene el grupo es visibilizar a la comunidad LGBTQ del CIDER, tanto estudiantes como profesores, como administrativos, como egresados y egresadas. Entonces tenemos ahí unas redes sociales donde vamos a empezar a poner cosas sobre quiénes somos, quiénes hacen parte de la comunidad, cuando empiecen nuevos grupos de nuevos semestres académicos, pues tendremos como eventos para que la gente sepa que existimos y se sientan pues más cómodos en la universidad. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es generar producción académica sobre temas LGBTQ y en particular sentimos que se ha escrito mucho en temas de derechos, en el derecho y también pues en estudios de género, estudios culturales, pero no tanto en los temas de interés del CIDER, los temas de planeación urbana, por ejemplo, los temas de sostenibilidad, los temas de instituciones, construcción de paz. Entonces nos interesa mucho poder producir y divulgar conocimiento científico y académico sobre esos temas. Y el tercer objetivo, que tiene que ver mucho más que ver con lo que estamos hoy aquí, que es también generar debates sobre coyunturas políticas y políticas públicas que tengan que ver con la comunidad LGTBQ. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy contentos de tenerlos a ustedes aquí, porque creo que son pues excelentes representantes de qué está pasando hoy día pues, en temas institucionales de la política institucional en Bogotá. Entonces nos interesa mucho pues, generar este tipo de debates sobre política pública, sobre la coyuntura, sobre qué está pasando y cómo podemos hacer algo al respecto. Entonces, bueno, nada más quería contarles eso. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas y les dejo con Andrés, que ahí tiene preparado algunas preguntas para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la introducción. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Padilla. Soy egresado de Estado, Políticas Públicas y Desarrollo del CIDER de los Andes. Y pues hoy estoy feliz de ser el moderador del primer conversatorio del CIDER-X, que es un grupo que, como nos decía Víctor, busca discutir sobre temas de actualidad y política pública LGBTQ para influenciar desde la academia a los tomadores de decisiones. Y pues este webinar se está dando también en el marco del orgullo LGBTQ. Es una lástima pues que este año no vamos a poder salir a marchar y que es un día además maravilloso, yo creo que es de los días más chéveres del año. Pero bueno, también está chévere este espacio, pues va a estar interesante para poder celebrar de alguna manera con ustedes acá hablando de temas
pues bien interesantes y que ustedes son expertos. Entonces, pues la idea de este webinar es hablar de la política local, LGBTQ y las metas del Plan de Desarrollo de Bogotá, y que con ustedes podamos entender cómo quedó reflejada esa política en el Plan de Desarrollo y cuáles son los retos desde el control político, con Luis Carlos como concejal, quien hace parte de la bancada de diversidad en el Consejo de Bogotá, es médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia, activista por el bienestar social y la inclusión y la dignidad de todos en Bogotá, y es un líder reconocido a nivel nacional en temas de salud. Bienvenido, Luisca, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos, y qué bueno estar aquí compartiendo con gente tan chévere este panel, porque gente que admiro mucho y que respeto demasiado. Ya, listo. Bueno, por otro lado tenemos a Tatiana Piñeros, alcaldesa encargada de la localidad de Los Mártires y directora financiera de la Secretaría de Gobierno. Fue la primera mujer trans en ser gabinete de un alcalde de una capital del mundo, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, secretaria privada y directora corporativa en integración social y secretaria general. Es una activista LGBTQ reconocida en Latinoamérica y además fue candidata al Senado de la República por la lista de Decentes. Bienvenida, Tati, a ti también muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Gracias al CIDER. Un abrazo muy especial al concejal Luis Carlos, al director David Alonso. Y nada, aquí muy feliz de hacer parte de este primer espacio, que sea el primero de muchos más. Exacto, o sea. Bueno, y por último tenemos entonces a David Alonso, que es el director de diversidad sexual de la Secretaría de Planeación, es politólogo, comunicador social y magíster en planeación urbana y regional. Él ha sido asesor en derechos humanos en el Congreso de la República y coordinador de proyectos de investigación sobre los derechos económicos, sociales y culturales y de seguridad de personas LGBTQ en distintos países de América Latina y el Caribe. Bueno, ahora sí ya los presenté, mejor dicho, qué hoja de vida tan espectacular la de todos. Y bueno, para comenzar, entonces quisiera hacerle una pregunta a los tres, y es, ¿cómo ha sido el proceso de llegar a estos cargos públicos siendo de la comunidad LGBT? ¡Pum! Por ejemplo, pues David, como nos contabas que tienes esta gran trayectoria, ¿cómo ha sido el punto de llegar hoy a ser el secretario de Diversidad Sexual de nuestra ciudad? Bueno, muchas gracias por este espacio. Digamos que como tal secretario no, no más bien director. Perdón, Eh, director, tienes toda la Eso cambia razón. mucho. Es una boda. Pero pues es supremamente interesante porque digamos que en muchos escenarios hemos podido encontrarnos, por ejemplo, con el Consejo Consultivo. Yo fui consejero consultivo. Justamente hoy salió una nota de prensa sobre la participación del distrito en la marcha de este año, que pues nuestro rol como distrito realmente debe ser limitado porque es un espacio ciudadano y se debe respetar como tal. Eh, y es la mesa LGBT que durante tantos años ha trabajado para sacar esto adelante y es maravilloso. Y sale una noticia en prensa y justamente la foto era la mía, pero en época de activismo y fue como me dijeron, pero no fue, o sea, fue pura coincidencia. Digamos que eso es muy chévere porque yo creo que esta administración cumplió en el sentido en que muchas personas activistas y muchas personas enamoradas de las causas, de todas las causas que enarbolan, pues han llegado a la administración para poder justamente seguir con ese diálogo ciudadano, pero desde una responsabilidad enorme que es ahora la administración y tratando de mover este elefante tan pesado y a veces tan lento que es el Estado, digamos, el gobierno distrital. Entonces, pues nada, muy contento, con muchas ganas de que podamos cumplir, es lo más importante, porque yo estoy seguro que cuando una persona deposita un voto, deposita esperanza, y la esperanza es un valor absolutamente que se debe cuidar, se debe proteger y que no puede lastimarse porque se pierde en el tiempo y después de eso, pues es muy difícil reactivarlo. Entonces tenemos esa deuda y en eso estamos.
Andrés, tienes el micrófono apagado. Lo tenía apagado. Ahora quisiera que Luisca nos contara también cómo ha sido ese proceso de llegar a un cargo como ser concejal del distrito y también cómo fue ese proceso en campaña. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y qué te puedo decir. Realmente la primera vez que hago esta carrera y que hago esta vida nueva como metiéndome dentro de la política. Mi trabajo siempre ha sido y mi activismo siempre ha sido por la salud. Mientras estaba haciendo y terminando mi especialización, nos metimos en un proyecto ambicioso de sacar adelante una ley que empieza a funcionar a partir del mes de agosto, que permite que se mejore la calidad de formación de especialistas en nuestro país mediante una remuneración que va a permitir que tengan mejor calidad de vida, que tengan más tiempo de investigación y en general, pues siempre la lucha que hemos dado ha sido por el sistema de salud, por los pacientes y por unos trabajadores de salud que tengan unas mayores comodidades dentro del sistema o que tengan realmente garantías laborales dentro del sistema que nos maltrata mucho y que creo que es un tema que ha salido en boga a raíz del COVID. Entonces, pues me acerco inicialmente a todo el trabajo que estaba haciendo desde activistas, desde ciudadanos, que compartimos diferentes causas, pero que simplemente lo hacíamos con la voluntad de cambiar y de transformar los entornos que estaban alrededor nuestro. Y así decidimos empezar una campaña. Conté con un equipo maravilloso con el que todavía sigo trabajando. Y pues básicamente eso fue lo que sacó adelante esta campaña, porque todos éramos completamente nuevos en el tema. Nunca ninguno se había metido en saber o entender lo que era hacer una campaña. Abiertamente miembro de la comunidad LGTB, pero digamos que por ser la bandera de salud lo más fuerte, por ser los escenarios de campaña lo más fuerte, el tema de salud, pues siempre fue lo que resaltamos. Creo que nunca tuve ningún inconveniente, ningún rechazo, ni ninguna, digamos, barrera, porque muchas veces me lo han preguntado. Jamás, obviamente, lo he negado. Pero nunca recibí un ataque como tal directamente o algo así, porque sí he escuchado que a muchas personas les ha pasado y lo que sí sentía por lo menos era un rechazo, pues obviamente más grande en este sentido contra la alcaldesa cuando estábamos en campaña, eso sí lo sentía muy frecuentemente y sí habían palabras un poco groseras, un poco grotescas, pero pues obviamente guardando las proporciones, la alcaldesa es la alcaldesa y claramente es mucho más conocida y todos sabemos muchos aspectos de su vida a diferencia de un candidato más de 567 de las listas que existían, entonces pues obviamente no era tan marcado como tal el proceso, pues fue un proceso bastante bonito, la verdad, de aprendizaje para todos y pues así fue como lo vivimos allá adentro. Chéverísimo, Luisca, sí. Yo de hecho estuve con Luisca alguna vez, fuimos a hacer campaña por Chapinero y fue pues bastante chévere también como ir allá a las filas pues de Teatrón y fuimos con una estrategia porque yo también fui candidato a el de Chapinero, aunque de pronto tuve que irme al Amazonas y al Pacífico. Pero sí, digamos que ese proceso lo vimos. Yo te quería preguntar, o sea, finalmente se hizo esa campaña, pero ¿tú crees que hay población o personas que tú sabes que te ayudaron como tal a llegar a ser concejal de la población LGBT? O sea, ¿sientes que recibiste un apoyo? Sí, sin duda alguna. Yo siento que así fue, por redes sociales lo transmitieron muy bien, o sea, sentí ese apoyo y ese respaldo y hay muchas personas que después ya de estar en la curul me lo han dicho y me lo han ratificado que básicamente se sentían representados y que por eso también decidieron confiar en mí y pues depositar su voto. Chéverísimo, bueno. Y Tati, tú que eres la primera mujer trans en un gabinete de un alcalde en el mundo, que estuviste como candidata por la lista de decentes al Senado, ¿cómo ha sido también tu paso hacia los cargos públicos siendo de la comunidad LGBTQ? Bueno, desde mi primer trabajo fue en lo público, ¿sí? A los 18 años entré al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría. No voy a hacer todo ese recorrido porque si no se nos iría todo el evento, pero siempre estaba en lo público y aprendí a querer lo público, a respetar lo público, pero sobre todo a ver la proyección de lo que tú tienes, de lo que tú haces, perdón, en lo público, el impacto que tiene en un determinado grupo poblacional, en una determinada localidad, ciudad, país. Y la vida además se ha encargado de siempre traerme a lo público. Digamos, cuando ya en el gobierno de Petro me nombran directora corporativa en integración social,
pues claro, enseguida todos los reflectores hacia una mujer trans directora corporativa. Claro, alguien dice, bueno, ¿y qué hace una dirección corporativa? Pues básicamente es quien se encarga de todo el tema económico, presupuestal, digamos de todo el soporte administrativo de cualquier entidad, pues estaba en cabeza mía. Y la Secretaría de Integración Social, pues es una de las secretarías más importantes de la administración, además que tiene unos temas muy álgidos para trabajar, digamos, de poblaciones muy vulnerables. Habitante de calle, en ejercicio o de la actividad sexual paga, adulto mayor, niños y niñas que requieren de atención, en fin. Entonces, claro, ahí en ese momento los medios y de pronto, no sé, personas en consejo y demás, en lo que se fijaban era una mujer trans al frente de eso, o sea, pero no de pronto de ver la experiencia, si bien no directiva en lo público, la experiencia que sí tenía en lo público, pues yo me formé en lo público. O sea, yo he sabido qué es ser auxiliar administrativo, técnica, qué es ser por contrato, qué es ser en planta, digamos, todo lo que se vive en torno a ser funcionario público, pues yo lo he sabido bien. Posteriormente, entonces, ahí a raíz de eso ir como creciendo hasta llegar a ser, por ejemplo, directora de turismo, donde, claro, una mujer trans era la que vendía Bogotá en el mundo, ¿sí? Entonces, eso obviamente impactaba cuando llegaba, digamos, a alguna otra ciudad de algún otro país y pues obviamente estaban sentados con una mujer trans, era yo la que llegaba a vender Bogotá, porque Bogotá podía ser una ciudad interesante por descubrir. Creo que eso era también, enseguida les cambiaba también, porque pues si en Colombia, en Bogotá, la que vende la ciudad es una mujer trans, pues se supone que deben estar muy avanzados. Y era pues muy interesante. Creo que no he sentido tantos temas de discriminación, pero sí ha habido ataques. Sí ha habido juzgamientos frente a mi identidad de género, ¿sí? Donde se desconoce de pronto mi trayectoria y solamente entonces por ser trans entonces se viene a, ¿será que sí es capaz? ¿Será que sí lo hace bien o no? Pero creo que son los retos que hay que uno simplemente pasarlos y demostrar ahora sí, no con mire que yo soy, mire sino verdaderamente ya con hechos. Y creo que eso ha sido lo satisfactorio, que donde he podido llegar, he podido mostrar resultados y pues obviamente antes que nada ponerle pues un sello de Tatiana Piñeros, que es servir. El poder debe ser para eso, para poder servir, poder ayudar, poder mejorar condiciones. Chéverísimo, Tati, sí. Y un poco si nos puedes contar también cómo fue eso también, pero ya cuando estabas en campaña hacia el Senado, que además me imagino te tocó viajar por todo Colombia, hablar con muchas personas. ¿Alguna vez sentiste que también hubo como temas como de discriminación, esto que nos contabas ahorita un poco, como que no se fijan en lo que eres tú, en lo que estás proponiendo, y de pronto eso te llegó a pasar también en campaña? Sí, de pronto, digamos que la experiencia del Senado fue muy enriquecedora porque me permitió, pues obviamente, pasar de ser ejecutora, ¿cierto? De ser de gerente pública, ahora ya ser candidata, ahora ya comenzar, digamos, a pensarnos desde el aparato legislativo, cómo podíamos mejorar y cambiar ahora sí ya las condiciones, cómo obviamente hacer ese control político, pero sobre todo conocer la riqueza cultural, social del país, porque gracias a esa campaña pude viajar o más que pude, tuve que viajar a regiones que en otro momento ni conocía ni habría estado o habría tenido entrada. En general, reitero, no sentí, digamos, ataques, pero sí hubo momentos en los que uno veía que de pronto como que se miraban raro y que de pronto uno veía que el salón se desocupaba un poco y después uno hablaba con la persona que organizó eso y lo que de pronto hay veces me manifestaban era de
pues es que yo no dije que usted era una mujer trans. Y yo les decía, perfecto, y es que no tiene por qué decirlo porque no es lo que o sea, no tiene que ser lo que me define. Sí, o sea, a mí me define lo que soy como persona, como ser humano, como profesional, en ese momento como candidata. Como de pronto en algunos momentos, pero eso también ahí lo veía como muy hacia el machismo de una mujer, que de pronto alguien decía, no, no es que yo no voy a votar por una mujer, ¿sí? Independientemente, trans, cisgénero, o sea, no voy a votar por una mujer. Entonces, obviamente uno como mujer trans, pues obviamente tiene esa carga también. Pero básicamente y en términos generales, digamos, no lo sentí tanto. Igual creo que uno ya tiene como el cuerito para, no me interesa, o sea, dejo que me resbale y continúo, pero sí alcanza, digamos, a sentirse porque obviamente como que la gente se está fijando en lo que tú, es una mujer trans, cómo es, qué hace, cómo habla, todo eso, y no en las propuestas. Pero ahí está, digamos, otra vez, en superar eso y en darle la vuelta y poder entonces ahora sí comunicar lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Genial. Bueno, chicos, ahora entonces hablemos pues, del webinar que les comentábamos. La idea es pues, hablar del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 presentado por la alcaldesa, que tiene como nombre el nuevo contrato social y ambiental para una Bogotá del siglo XXI. Sabemos que en nuestra ciudad ha habido un descuido hacia la población LGBTQ con bajos presupuestos e incumplimientos también de metas en los planes de desarrollo anteriores. Y además, desde hace mucho tiempo se siguen presentando niveles muy altos de desigualdad y discriminación hacia la población. Esto también se ha evidenciado, creo yo, en la relación directa entre la planeación y los presupuestos. Y por eso en esta alcaldía, que es bastante interesante, pues se demuestra un compromiso político incrementando el presupuesto directo para la población en un total de 71.619 millones de pesos. Y a su vez esto genera pues garantías para el cumplimiento de la política pública LGTBQ. Por eso entonces quisiera volver ahora con David y preguntarte a ti, David, ¿cuáles son las metas más representativas del Plan de Desarrollo Bogotá para la comunidad LGBTQ, que finalmente tú seguramente estuviste a la cabeza de eso ahorita en la presentación del Plan de Desarrollo? Cuéntanos un poco, por favor. Claro, bueno, listo. Una cosa, una mención pequeñita, la política pública en Bogotá es LGBTI, porque desde el Ministerio del Interior se solicitó que se incluyeran las personas intersexuales. Aunque hay una discusión ahí importante porque como tal no hay un movimiento intersex que participe en la política pública y no lo ha habido en los 12 años de política pública. Y muchas personas de las que han trabajado los temas intersex han referido que la intersexualidad como tal no es para pues, las personas que lo han dicho, una orientación ni una identidad de género y por lo tanto pues no están del todo recogidas en nuestra política pública. Digamos que la política pública cumple 12 años y en este momento está en un proceso ya de cierre de la etapa de evaluación. Y arranca ahora la definición del nuevo plan de acción de los próximos 15 o 20 años de cómo se va a trabajar en la política pública. Pero además de eso están los 4 años de esta administración en donde se enmarcan en el plan de desarrollo, como tú lo decías. En ese plan de desarrollo se aumenta, por supuesto, el presupuesto y también el número de metas específicas hacia la población, a las personas de los sectores LGBTI. Pasa, por ejemplo, de aproximadamente 1.000 millones a cargo de la Dirección de Diversidad Sexual a 6.000 millones durante el cuatrenio y son 11 metas en donde se habla explícitamente de la población LGBT. Acá, digamos, a mí me parece muy importante destacar los pros y los contras al respecto. Y con respecto a los pros, bueno, digamos que el sector salud debe incrementar la atención diferencial, incluye a las personas de los sectores LGBTI. El sector de integración social incluye, además de reforzar los 2 centros CAIDS, centros comunitarios para la atención a las personas LGBT que ya existen, que de Usaquillo y el otro está en Mártires, además de reforzarlos, quizás trasladarlos a espacios más grandes o más seguros,
También está la creación de 2 nuevos centros comunitarios en otros puntos de la ciudad y además de eso, a realizar unos procesos territoriales de búsqueda activa de las necesidades de la gente. Otra de las metas tiene que ver con un modelo de inclusión social desde el sector de integración social que busque también vincular toda esta prestación de los servicios sociales a los temas de seguridad alimentaria, transferencias monetarias, los temas de cedulación, por ejemplo. Son 300 personas que están establecidas como meta de cambio de nombre o de componente sexo en su documento de identidad para el cuatrienio de parte de integración social. Por el lado de la Secretaría de la Mujer, también acciones afirmativas con enfoque diferencial para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Por el lado de gobierno, tiene lo que tiene que ver con fortalecer las rutas de promoción, prevención, atención y protección a las personas, no solamente LGBT, sino también defensores de derechos humanos, personas que son víctimas de delitos de trata de personas, pero todo esto como muy en la lógica de lo que es la Casa Refugio. La Casa Refugio es una experiencia muy potente en Bogotá, porque además es referente a nivel internacional de personas que están en extrema vulnerabilidad en algún momento, tienen algún tema de agresividad, de agresión o de vulneración extrema o de peligro, y en un lugar incógnito, que nadie debe saber dónde queda, se resguardan durante entre 1 y 3 meses con servicios de alimentación, hospedaje, atención psicológica y también jurídica y de salud. Y eso es muy importante reforzarlo. Ya por el otro lado, digamos, a planeación distrital como tal, es decir, a la Dirección de Diversidad Sexual, nos corresponden 6 metas del plan de desarrollo. Una de esas metas es que acá en Bogotá, desde la política pública, estaba creado la estrategia de cambio cultural, que se denomina En Bogotá se puede ser. Y por eso mucha gente incluso no sabe que yo trabajo en la Dirección de Diversidad Sexual, sino en Se puede ser. Y me dicen como él es el director de Se puede ser. Okay. Eso ha calado y digamos que es interesante. Lo que ha dicho Claudia es, en Bogotá queremos que se pueda hacer, pero también que se pueda hacer y crecer. Y lo que ha hecho la estrategia de cambio cultural es muy potente y muy bonito, porque ha cambiado imaginarios, obviamente, pero además ya nos toca también, la idea es reformularla en lógica de recuperar mucho la memoria del movimiento LGBT, hacer unos procesos muy bonitos de memoria, no solamente de la memoria, digamos, de la marcha LGBT, del centro, como así se le llama, y de ciertos activismos, sino también, por ejemplo, de lo que es el movimiento afro-LGBT en Bogotá, la marcha del sur, la marcha trans, bueno, un montón de aristas que tiene la memoria del movimiento de las víctimas LGBT del conflicto armado, y a partir de eso volver a recontar la historia de lo que ha sido y seguir trabajando en impactar en más personas para el cambio de imaginarios. Sobre eso también hay algo que me parece muy importante señalarlo, y es que luego de la muerte de Alejandra Ortega, la lastimosa muerte, y que de todo corazón desde el distrito lamentamos profundamente, nosotros desde la Dirección de Diversidad Sexual asumimos también un compromiso con su familia, y es generar algunas acciones de memoria, no solo de Alejandra, sino a partir de esta experiencia hacer algunos ajustes. Y uno de esos tiene que ver con esta meta del plan de desarrollo de la estrategia de cambio cultural, y es trabajar en un proyecto de reconciliación entre las organizaciones sociales, pero también de las personas trans con sus familias. Una de las cosas que más nos pareció dolorosa en este episodio y en muchos otros es el hecho de que una persona trans esté alejada de su entorno familiar, pues justamente lleva a que tenga muchas más vulneraciones. Entonces, ese es uno de los enfoques que queremos darle en esta administración a esa meta. Otro de los puntos tiene que ver con ya implementar las acciones de la política pública en los 15 sectores. Digamos, antes se hacía en algunos, ahora nos toca expandirlo, nos toca tener más gente en el equipo y meter el tema en todo lado. Ya lo empezamos a hacer en muchos sentidos. Por ejemplo, para que estas metas se hagan realidad, se crean unos planes de inversión.
y estos proyectos de inversión. Y estos proyectos implican como, bueno, cómo vamos a distribuir la plata, en tal año vamos a hacer esto, tanto presupuesto para tanto, que es lo que Tatiana nos da sopa y seco en cómo es que se administran los recursos con la mejor eficiencia. Y en este caso lo que hicimos fue sentarnos a revisar 180 proyectos de inversión de todos los sectores y decir, ok, no fue solos, fue también con la Secretaría de la Mujer y con la Dirección Poblacional de Planeación y decir, ok, listo, ¿cómo están incorporando en el IDU, en integración, en educación, en todos los sectores? ¿Cómo están haciendo transversal a las mujeres, a las personas LGBT, a las personas afro, a las personas indígenas, personas con discapacidad? Y lograr permear, ojalá digamos, que también, pero que en los 180 proyectos de inversión haya quedado por lo menos sugerencias para la transversalización de estos enfoques, hace parte de ese ejercicio que ya empezamos. Y la meta pues sigue. Otra de las metas, y ya son 4 más, para no extenderme tanto, es nos toca rediseñar la estrategia de ambientes laborales inclusivos. Durante mucho tiempo existió esta estrategia que lo que buscaba era que las personas que ya estaban vinculadas al distrito pudieran encontrar en sus lugares de trabajo espacios inclusivos, respetuosos de su identidad, de su orientación sexual, que se hicieran campañas, que se hicieran unos procesos de formación, capacitación. Pero ahora nos toca llevarlo además a el sector privado. Eso es un reto enorme. Queremos implementar el tercer bono de impacto social en Colombia. El primero fue del DNP, el segundo fue en Cali, el tercero queremos que sea en Bogotá, enfocado específicamente en lograr que no solamente contratadas, sino ojalá que además logremos garantizar un mecanismo para que permanezcan personas transgénero contratadas en el sector privado también. Parte de la implementación en este momento estamos a puertas de sacar una directiva de la administración distrital invitando a todos los sectores a abrir plazas para la contratación de personas transgénero con todas las características diferenciales que se deben tener en cuenta, sin demérito del mérito, pero teniendo muy en cuenta como el enfoque y el tratamiento diferencial que hay que tener. Y gracias al Consejo de Bogotá, acá está nuestro querido concejal, se le agregó también que a esta estrategia se incluyera el sector informal. Entonces nos toca, eso va a ser un reto enorme, poder impactar en cómo desde el sector informal se garantiza también la inclusión a las personas de los sectores LGBT. Les adelanto que una de las conversaciones que ya tuvimos tiene que ver con la operación estratégica de Corabastos. Estamos intentando identificar personas, por ejemplo, personas trans que venden tintos en Corabastos, hombres transgénero que son coteros, digamos que personas que están involucradas en toda esa cadena de valor y que además de eso pueden ser potencialmente agentes también de cambio de imaginarios en un escenario como lo es Corabastos, por ejemplo. Eso es supremamente interesante y seguimos trabajando en eso. Otro de los puntos tiene que ver con la denuncia. Miren, una de las cosas que a mí me agobia enormemente es la impunidad. Yo vengo de trabajar en investigación sobre homicidios de personas LGBTI en 10 países de América Latina y el Caribe. Y en toda América Latina y el Caribe la impunidad reina. Y más cuando tiene que ver con mujeres y con las personas afro y LGBT. Eso es, o sea, las cifras son alrededor del 80-90% de impunidad. Y cuando son de agentes del Estado, pues súmele. Nosotros tenemos que trabajar digamos, en 2 vías. Una es desde las capacidades del distrito y otra en la incidencia en el gobierno nacional. Afortunadamente, la política pública nos permite también incidir un poquito en el gobierno nacional y lo vamos a hacer, es un compromiso que tenemos, pero desde el distrito, en principio, lo que ya tenemos es una meta que dice hay que redefinir la estrategia de denuncia y de seguimiento a los casos denunciados. En Bogotá hay un montón de denuncias que no han tenido efecto, que se han archivado, que no han procedido,
pero así como sucedió hace 2 meses y medio, que hubo un caso de una mujer trans que fue apuñalada en Ciudad Bolívar y que impulsamos junto a su familia, a la organización Madonna y sus Divas de Ciudad Bolívar, a la personería y a todos los sectores del distrito, logramos que al final fuera condenado el agresor y fuera recluido, privado de su libertad, pero además, que es algo que honestamente nos alegra mucho, que la hipótesis, puedo estar diciendo algunas bestialidades jurídicas porque no soy abogado, pero la hipótesis o la premisa o la razón pues es tentativa de feminicidio. Y eso es muy potente porque es también parte del reconocimiento que se hace de que una mujer trans es una mujer y que por lo tanto se debe entender que la agresión se efectúa basados en el prejuicio del perpetrador, en la lógica en que la ve por su identidad y por lo tanto asume que puede agredirla o que es una persona merecedora de su agresión y que va a quedar impune además. Entonces, afortunadamente ese también es un mensaje de en serio estamos trabajando para que la impunidad no reine más. Y vamos a hacer un proceso, eso sí va a ser más hacia inicios del próximo año, lastimosamente, por temas contractuales y demás, pero un proceso de sentarnos a revisar caso a caso y buscar desde las capacidades del distrito todas las formas en que podamos retomar y activar los casos que podamos para reducir la impunidad. Además de eso, pues obviamente impactar en el gobierno nacional, porque hay un tema que es supremamente clave y es la falta de inclusión de las variables de las personas de los sectores LGBTI en todos los sistemas estadísticos y administrativos. Entonces, por ejemplo, si un hombre gay es asesinado, su cuerpo es encontrado acá en frente de mi casa, pues medicina legal o la policía, fiscalía, registran desde el peritaje criminalístico como un hombre, ya murió, y se desconocen en algunos casos pues las variables que implican que además de ser un hombre, era un hombre gay y por lo tanto la muerte cumple con unos patrones. Y lo que sí se ha identificado un montón es lo que se ha investigado de parte de organizaciones sociales de toda América Latina, y es que a las personas LGBT las matan igual, prácticamente igual, con algunas diferencias, en todos los países de América Latina. A las mujeres trans las exponen en los espacios públicos de forma absolutamente salvaje y con una agresividad enorme. A los hombres gay en sus casas, generalmente después de un encuentro por alguna aplicación de ligue. A las mujeres lesbianas en grupos, en parejas, generalmente por personas cercanas o conocidas o exparejas, hombres, digamos, de ellas. Y personas bisexuales, es peor aún porque el nivel de desconocimiento de las variables y de registro de las variables pues es enorme. Entonces, lograr impactar en el DANE, en la encuesta multipropósito, en medicina legal, fiscalía, en el censo, pues ojalá en un futuro censo, para que se pueda registrar a las personas de los sectores LGBTI y todas las variables que eso implica y cómo podemos tomar decisiones al respecto, es también prioritario para la reducción de la impunidad. Y lo último, y ya con esto me callo porque estoy hablando mucho, es realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores LGBTI. Esto es la línea base que se tiene que hacer en 3 años, retomar la línea base, pero para eso nosotros en serio queremos trabajar muy articuladamente, me faltó una, perdón, muy articuladamente con el Ministerio del Interior, y va ahí sí la última, que tiene que ver con generar acciones en lo nacional y en lo regional. En lo regional, no solamente pues para irnos de paseo y entonces qué bonita que es la política pública, sino poder decir, oiga, también podemos tramitar desde Bogotá, ser líderes en la transformación de otros contextos, pero también, por ejemplo, en ayudar a llevar casos a instancias internacionales, ayuden a que en toda América Latina se establezcan nuevos referentes y nuevas decisiones jurisprudenciales que inviten a cambiar cosas. Como por ejemplo que el Ministerio de Salud está pendiente de establecer una directriz, un lineamiento específico de salud para las personas transgénero en el país, y que muchas veces lo que nos encontramos es que los prestadores de salud en Bogotá nos dicen como, pero es que todavía no he recibido una indicación desde el ministerio, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas pues nos toca seguirlas trabajando articuladamente. Bogotá región
se va a lograr, va a ser una realidad, y no solamente, hoy lo hablé, acabo de salir de una reunión con la gobernación de Cundinamarca, no solamente se va a entender desde la lógica del Regiotram, de la infraestructura, del medio ambiente y de la movilidad, sino también de los derechos humanos. Y vamos a trabajar con la gobernación, con otras gobernaciones, ya lo estamos empezando a hacer con el Ministerio del Interior, para hacer un cruce, pues, de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI en la región y en general en Colombia. Entonces vamos a ver qué de todo esto lo logramos. Ojalá todo. Y más. Bueno, pues genial, genial que nos hayas podido hablar de las metas que quedaron entonces. Y pues ahora me gustaría, precisamente mencionabas que con Luis Carlos se logró, por ejemplo, el tema de incluir a la población informal. Y por eso, Luisca, me gustaría entonces que nos contaras cuáles fueron los principales comentarios al plan de desarrollo, y también que nos cuentes cómo nace la bancada de diversidad, si nace ahorita, venía de antes, cómo funciona la bancada de diversidad en el Consejo de Bogotá. Bueno, entonces empiezo a contarte primero los comentarios que hubo frente al Plan Distrital de Desarrollo y frente a este enfoque. Pues definitivamente es un plan que no tiene precedentes en este sentido. Sí, nada más desde los primeros artículos vemos que es un plan que tiene un enfoque completamente diferente, que dentro de los atributos de ciudad y dentro de los proyectos que se tiene como ciudad, está muy marcado el tema de la inclusión, de disminuir las barreras de acceso, de generar un trato con mayor equidad y que ese contrato social pues realmente se pueda llevar a cabo si eliminamos todas las barreras que existen actualmente en la sociedad. Entonces, desde el inicio, desde la apertura, desde la introducción del Plan Distrital de Desarrollo, ya uno ve una diferencia y ve un cambio. Entonces, pues claramente eso es algo que lo hace uno pensar y que de aquí en adelante pues las cosas las podemos hacer efectivamente diferente y de una manera, digamos, con mayor equidad para todos dentro de la ciudad. Entonces, al ver los atributos y al ver los enfoques de un plan de desarrollo distinto, donde siempre se habla de igualdad, donde se habla de diversidad, de respeto por la diversidad, pues entendemos que todo el plan tiene ese enfoque que es transversal. Que todas las metas que se pongan dentro del plan así no queden implícitamente, así textualmente no diga que tenga que tener un enfoque de género, un enfoque diferencial, en un enfoque en temas LGTBI, asumimos que la ciudad tiene que tener precisamente ese enfoque. Entonces, al tener ese cambio y ese abrebocas y ese sueño de ciudad que sea completamente diferente, que sea incluyente, no solo para la población LGTBI, sino para poblaciones vulnerables en general dentro de la ciudad, personas en situación de personas con discapacidad, diferentes sectores que siempre han sido vulnerados dentro de la ciudad, pues entonces ya uno entiende que el proyecto de ciudad y que el sueño de ciudad definitivamente ha cambiado y esperamos, así como dice David, que podamos hacer absolutamente todo lo que está dentro del plan de desarrollo y que nosotros dentro de nuestra labor en el Consejo pues podamos acompañar todo este proceso de control político y de fomento de actividades para que precisamente se lleven a cabo. Entonces, pues hubo una buena recepción, digamos, en ese sentido. Comentarios, a ver, qué nos preocupaba en un principio y que tratamos de modificar desde la bancada de la diversidad, que ya te cuento cuándo surgió y cuál es la idea y en qué estamos trabajando. Pues que veíamos que principalmente todos los temas estaban como agrupados dentro del propósito uno de ciudad y los temas LGTBI, así como logramos incluir a las personas de la informalidad dentro de esta política, pues es que los ciudadanos de Bogotá no tenemos que tener ningún distingo ni ser de diferentes categorías, simplemente todos debemos estar incluidos en todo. Entonces, por eso es importante siempre resaltar que la comunidad LGTBI se encuentre inmersa no solo en el propósito 1, que es un propósito muy importante y que definitivamente avanza en temas sociales, pero que también necesitamos estar metidos en los otros propósitos, incluyendo el tema de reverdecer Bogotá, porque habitamos esta ciudad y necesitamos también un ambiente sano para poder desarrollarnos dentro de nuestra ciudad. Entonces, por eso es importantísimo que todos los sectores o que todos los propósitos tuvieran clara precisamente ese enfoque poblacional que queríamos incluir desde la bancada de la diversidad, pero sin embargo, y como te digo, nada más en la introducción hablaba de una ciudad diferente y con base en eso es que vamos a empezar a hacer el trabajo de control político, porque no son solo las metas que dice David, esas son las metas que tienen, digamos, el tema claro LGTBI, pero desde el Consejo lo que nosotros pensamos hacer precisamente es que si tenemos un enfoque como ciudad muy claro y muy específico, pues tenemos que afectar a todos los sectores, que si se van a crear esos 20.000 cupos de educación superior y técnica, pues tenemos que tener un porcentaje garantizado para la comunidad LGTBI. Que sobre todo en esos temas de discriminación, pues hay mucha población vulnerada
vulnerable, perdón, y que se le han vulnerado los derechos también dentro de la ciudad y que pocas veces tienen acceso a las mismas oportunidades laborales o a las mismas oportunidades educativas que otros sectores dentro de la ciudad. Entonces, pues precisamente es en eso en lo que queremos seguir trabajando. La bancada de la diversidad surge junto con la concejal Heidi Sánchez, ambos la montamos, somos los coordinadores de esa bancada. En una bancada dentro del consejo, pues se hace la solicitud al presidente, el presidente la autoriza y convocamos a otros concejales para poder hacer parte de ella. En este momento somos 8 concejales que hacemos parte de esta bancada y pues llevamos un corto tiempo trabajando, realmente llevamos poco más de un mes en este trabajo, pero uno de los principales o de los grandes aportes que hicimos fue precisamente como bancada trabajar juntos en proposiciones para lograr incluir y avanzar precisamente en temas de reconocimiento de derechos y de igualdad para todos los temas LGTBI dentro del Plan Distrital de Desarrollo. Estamos haciendo el seguimiento al caso de Alejandra. Hicimos algunos derechos de petición precisamente a sectores del distrito para aclarar todas las situaciones que pudieran haber ocurrido y si se pudiera haber suscitado algún error dentro de la atención de este evento, pues que podamos corregirlo a tiempo porque no podemos permitir que este tipo de situaciones sigan pasando, así como hicimos la denuncia y como celebramos que por lo menos la labor importante de gente dentro de la administración como la que hizo Tatiana y como la que hizo David cuando el caso reciente de agresión por parte de la policía a comunidad trans en la calle en el sector de Santa Fe. Entonces, pues realmente necesitábamos esos avances dentro del Plan Distrital de Desarrollo, necesitamos ese cambio de enfoque de ciudad y pues básicamente es en lo que queremos seguir trabajando desde la bancada de diversidad. Lo que hace una bancada es ser la representación de todo el consejo para un tema específico, en este caso la diversidad sexual y de géneros, y pues vamos a seguir haciendo precisamente ese seguimiento de todo lo que quedó plasmado dentro del Plan Distrital de Desarrollo y hacer las denuncias respectivas de todos los abusos que se puedan dar dentro de la ciudad que esperamos que se acaben definitivamente y que no vuelvan a ocurrir. Tienes apagado el micrófono, Andrés. Qué pena. Pero bueno, Luis, no, muchas gracias. Y pues la idea un poco era precisamente con David comenzar hablando de cómo fue el desarrollo de esas metas, que nos quedó claro las 6 metas. Bueno, fue una intervención bastante completa. Y con Luis, que nos contaras desde el control político cómo avanzaron este tema de la bancada, que pues me parece súper interesante, además que nazca en este nuevo contrato social y ambiental para nuestra ciudad. Y pues ahora quisiera entonces preguntarle a Tati, que ahora tienes la tarea del plan de desarrollo local, que vienen además los encuentros ciudadanos para ver qué va a pasar, sobre todo pensando en la localidad de Los Mártires, que tiene la población más grande de mujeres transexuales. Entonces, quisiera preguntarte cuáles son los retos y oportunidades hacia esta población para materializar las metas del plan que nos contaba David. ¿Tati? Tu micrófono, Tati. Tati, micrófono. No, no sé. Tatiana, no te estamos escuchando. Tati. No te oímos. No te oímos, no te oímos, no te oímos. No te oímos. Ya, listo. Ya. Lo importante fue la Es que me persistencia. toca hacer, no solamente prender el micrófono, sino hacer otra cosa para poder que me escuchen bien. Disculpen. No. David, David Alonso, cuando presentaba entonces todo el plan de desarrollo en lo que tiene que ver con las metas, definitivamente es ambicioso, es necesario. Y cuando entramos a revisar, digamos, lo que estos 12 años de una política pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBT, y pues obviamente uno en principio puede decir, hay unos avances muy importantes, pero en efecto nos falta muchísimo. Pero cuando vemos y analizamos cómo años atrás había una vulneración de derechos de pronto de un 98%, cuando uno ya vienen y evalúan y determinan que puede estar por el orden del 70%, pues alguien dice, uy, pasamos del 98 al 70%, es decir, el 70% de las personas
pueden manifestar que han sentido vulnerados sus derechos. Claro, hemos bajado 28 puntos, que bajar un punto es muy, muy, muy difícil. Pero cuando ya comenzamos y entramos a mirar, hay un 70% de personas que aún manifiestan que sus derechos han sido o están siendo o son vulnerados. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Que en efecto no es fácil, no es nada fácil, que además cambiar todos estos temas culturales, porque siempre lo digo que en materia sea de política pública, algo de ley, en temas de decretos y de jurisprudencia, que creo que es donde más se ha ganado, Colombia tiene unos avances muy grandes, ¿cierto? Y de esos, pues obviamente Bogotá, ¿sí? O sea, Bogotá como epicentro de todos esos avances, pero ahora en materia cultural es completamente diferente. Y en Bogotá es completamente diferente ser en Chapinero, en una parte de Chapinero diferente a otras partes de Chapinero, en Ciudad Bolívar, en Usme, en Bosa, en Suba, ¿cierto? Es completamente diferente y es una sola política pública, ¿sí? La política pública para Bogotá. Y creo que ese es el reto precisamente de poder llegar en efecto con un enfoque diferencial, territorial, donde cada situación es completamente diferente, donde no porque en Chapinero súper bien, les va bien, en Mártires debería irles bien y en Mártires, en una parte del Santa Fe, algo se puede hacer, pasando unas cuadras, ya no, y barras invisibles, violencia, en fin, creo que ese definitivamente es el reto. Como alcaldesa de los Mártires encargada que estoy en este momento, en efecto nos encontramos en todo este montaje o preparación del plan de desarrollo local y pues en el proceso actual de encuentros ciudadanos. Encuentros ciudadanos que nos permitan escuchar, reconocer y recoger la realidad de el grueso de la población martirense, de que este plan de desarrollo, o sea, el producto final va a ser el plan de desarrollo, pues verdaderamente recoja las necesidades, pero sobre todo las soluciones a esas necesidades. Y obviamente que venga de los actores del territorio, de los ciudadanos, de las personas que el día a día son las que sufren, ¿cierto? Las consecuencias, las necesidades, las vulneraciones de los derechos. Entonces, creo que en estos encuentros ciudadanos, adicional unos encuentros ciudadanos en un momento de pandemia, donde no nos permite hacer los encuentros como tradicionalmente lo haríamos y se esperaría, sino que nos toca a través, por ejemplo, de estos medios, pero entonces comienza uno a tener los inconvenientes propios de que no todas las personas o la gran mayoría de personas tienen acceso a esta tecnología, a estas herramientas, no lo saben hacer, no creen en ellas. Y entonces en lo que refiere, por ejemplo, a la población de, digamos, fuerte presencia acá en el territorio, en el barrio de Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, pues obviamente entonces también con nuestras mujeres trans, cómo poder hacer para que ellas puedan participar, exponer sus necesidades, pero también sus soluciones. Se ha errado muchísimo en pretender que las soluciones para las personas trans solamente entonces están enfocadas hacia la peluquería o hacia el diseño de modas, un ejemplo, ¿sí? Es decir, ya solamente otra vez vuelven y nos encasillan nuevamente a, pues, digamos, actividades en las que solamente se puede ver a una mujer trans. Entonces, creo que básicamente ese es el reto de poder recoger todas estas necesidades, estas realidades, y por eso habrá entonces
uno de los encuentros donde la población trans, la población LGBT, pues pueda exponer su situación real. Pero adicional, creo que aquí el trabajo fuerte es la transversalización de todo lo que hagamos en torno al tema de género, de diversidad y sexual y de género. Es decir, y bien lo exponía David Alonso cuando en el IDU, ¿qué están haciendo? En Transmilenio, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo actúan? ¿Sí? Porque también siempre se ha asociado que los temas LGBT solamente le corresponden a un área que es la Dirección de Diversidad Sexual y donde se creó posteriormente la Subdirección de Asuntos LGBT. Y hasta las llamaban la jaula de las locas, ¿sí? Es decir, no era más, eran a ellos a los que les correspondía, pero yo en financiera, ¿qué tengo que ver con LGBT? O sea, aquí nadie es LGBT, yo no tengo nada que ver. Y cuando, por ejemplo, comenzamos a hablar de presupuestos con enfoque de género, ¿cierto? Entonces ya ahí sí comenzamos a ver cómo definitivamente sí necesitamos ser transversales a todo lo que hagamos. Entonces, digamos, los proyectos que salgan, que se formulen desde la alcaldía, el componente entonces de género, de diversidad, de poblaciones, por ejemplo, vulnerables, cómo están ahí inmersos de manera que se ejecuten de acuerdo a las realidades del territorio. Creo que básicamente estamos pretendiendo poder llegar a las personas que conozcan la importancia que tienen estos encuentros ciudadanos, porque de allí es desde donde se va a determinar las líneas de inversión en la que nosotros como alcaldes y alcaldesas locales pues vamos a tener que invertir el recurso hasta el 50% del presupuesto asignado a la alcaldía, a la localidad, de todas las localidades, se va a destinar de acuerdo y se va a priorizar de acuerdo a las líneas de inversión que determine la comunidad o la ciudadanía. Por eso no puede quedar entonces por fuera, y más pues teniendo la vocación que tiene los mártires, este enfoque de diversidad sexual, ¿sí? De derechos humanos, pero sobre todo lograr que pasemos de la letra, ¿cierto? Pasar de una política, ahí unas estadísticas, a la realidad. ¿Cuál ha sido la mejoría de las condiciones de las personas de los sectores LGBT? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado las vidas de las personas de los sectores LGBT, pero sobre todo las personas trans? Claro, en materia de salud, de educación y esto, pero además de derivar su economía, de que estas personas, si quieren seguir ejerciendo la actividad o la actividad sexual paga, listo, hágalo. ¿En qué condiciones están? ¿Sí? ¿Bajo qué riesgos están? Pero ¿cuántas quieren salir de eso? ¿Sí? ¿Cuántas quieren dedicarse a otras actividades? Es lo que creo que el reto de lograr que las que quieran hacerlo lo puedan hacer, las que no tengan una salida diferente, puedan hacer algo diferente y no que solamente por el hecho de ser trans, de una vez pensemos en peluquería, algo de diseño de modas o el ejercicio sexual pagado. Y ahorita una nueva actividad que ha salido y que se ha venido posicionando, y más en este momento pues de pandemia, el entretenimiento para adultos a través pues de modelos webcam. ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué solamente esas actividades para las personas trans? Pero también antes quiero aquí, la responsabilidad no puede ser, y creo que ahí hay un reto también muy importante en los Andes, en la academia, perdón, no solamente en los Andes, en la academia, quienes forman a los gerentes, a los empresarios del futuro, y es que esto no puede ser una responsabilidad solamente del distrito ni del estado, llámese nacional o distrital. Y algo que nos pasó fue con el decreto de pico y género, una de las medidas para tratar de evitar las aglomeraciones y todo eso, entonces que salgan los hombres un día, que salgan las mujeres otro día,
hay que reconocer que por primera vez en un decreto se reconoce la identidad de género de las personas. Y entonces quedó explícito que se respetará la identidad de género de las personas de acuerdo a su autorreconocimiento. Entonces podían salir las personas que se identificaran desde lo femenino, un segundo, que se identificaran desde lo femenino, pues salen el día entonces asignado a las mujeres, desde lo masculino a los hombres, así no se viera tan masculino como los parámetros de pronto normales, comunes, perdón, o tan femenina, pero si se reconoce como una mujer, se le debe tratar como una mujer. Nos enfocamos en las entidades, digamos, distritales, en la policía, y la sorpresa nos la dio los supermercados, los bancos, donde se discriminó al más no poder. Y ahí entonces quedamos como de, ay, y nosotros nos hemos preparado para que en todas las entidades tengan enfoque diferencial, de diversidad, de género, respeto por los derechos humanos. ¿Y qué pasó entonces en el resto de, ahora sí, empresa privada, de entidades donde, claro, se ha hecho un trabajo, y yo sé que lo ha hecho la Dirección de Diversidad y esto, pero nos dimos cuenta que definitivamente allá y hacia allá tenemos que ir transitando, donde todo esto no puede ser solo responsabilidad de la alcaldía local, de la dirección, de la secretaría, de esto tiene que trascender fronteras, digo, desde la institucionalidad, donde las empresas tengan también esa responsabilidad de decir, yo tengo una política de diversidad, pero no es en el papel nomás y decir que somos diversos, sino que verdaderamente se sienta, se viva, se huela en el ambiente, de manera que entran las personas trans y no enseguida la están mirando y están mandando los derechos de petición para que las mujeres trans tengan un baño aparte, o que entren las mujeres trans al baño de hombres. Sino que verdaderamente esté tan interiorizada la cultura del respeto hacia la diversidad sexual y de género, que las personas se sientan acogidas. Pero algo también muy importante, que sepan que pueden ir a presentarse allá, porque pues con la carga de violencia y vulneración de derechos ni siquiera van. ¿Para qué si me van a hacer el oso? Si tan pronto eso me van a mirar mal y sí, no nos llamen, nosotros te llamamos, ¿para qué me desgasto? Entonces hay que salir a buscar, hay que preparar el terreno para permitir la entrada, digamos, de estas poblaciones vulneradas a través de la historia. Bueno, no, genial. No, sí, estoy bien. Bueno, muy interesante todo lo que cuentas, Tati, y de hecho hay algo que tienes toda la razón, y es que la responsabilidad no está del todo en el Estado y en el distrito, sí, por supuesto, en implementar muy bien todas las políticas públicas y todo lo que tienen planteado ahorita en el plan de desarrollo. De todas formas, es un tema difícil muchas veces, creo yo, porque al momento de ejecutar no se sabe qué ejecutar. Por ejemplo, yo no sé, digamos ahorita David nos contaba pues la meta principal, ¿no? Que es la estrategia de cambio cultural, que yo creo que ahí está todo. El hecho de precisamente, yo creo que normalizar el tema, normalizarnos todos, ¿no? Y dejar de etiquetarnos tan fácil, y que exista ese cambio cultural para que precisamente todo eso que tú nos contabas, y que por ejemplo pasó con la medida de pico y género, que se vivieron esos casos como tal de discriminación. Yo quisiera preguntarles a cualquiera de los tres, ¿cómo podría llegar a darse una estrategia de cambio cultural? O sea, hablemos de algo real, ¿sí? Porque esto es una meta, pero ¿cómo podríamos realmente llegar a disponer recursos, porque los hay para esta meta? ¿Qué podríamos llegar a hacer? O sea, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría lograr para cumplir con esta estrategia? A cualquiera, David o... Pues si quieren, miren, yo creo que una de los aprendizajes más importantes es que la forma en la que se define esta estrategia tiene que pasar nuevamente por la ciudadanía.
Yo no soy un defensor acérrimo de la participación por la participación. O sea, yo creo que hay que hacer eficientes los procesos y hay espacios en donde es supremamente vital la participación ciudadana y otros en los que realmente hay que darle un componente muy técnico que a veces se escapa a la participación absolutamente abierta. Pero en este tema de cambio cultural es supremamente importante la participación ciudadana. La estrategia ha cambiado totalmente. Una cosa es cómo se formuló la política pública hace 12 años y cómo se ha venido ajustando, pues la realidad era totalmente diferente. Y otra es específicamente en este momento de qué vamos a hablar. Hace la administración anterior, los temas de las personas transgénero tenían muy pocos aliados, muy pocos, digamos. Y en este momento es lo que está marcando también la agenda pública en muchos sentidos en la defensa de derechos humanos, lo cual es supremamente importante. Entonces, no creo que acá, digamos, podamos dar una línea más allá de decir como, oiga, nos toca borrón y cuenta nueva, coger la memoria del movimiento, coger qué se ha hecho y sobre todo sentarnos y ver, bueno, cuáles son las discusiones a futuro y qué es lo que la gente realmente necesita para poder transformar. Tatiana tocó un punto muy interesante. Cuando nosotros vimos lo que se venía con el pico y género desde la dirección en coordinación con distintos sectores, nos fuimos barrio a barrio, localidad por localidad, calle a calle. Llegamos a 541 establecimientos comerciales, donde hablamos con el tendero, con las personas de Lara, del D1, de cada uno de los establecimientos, del Efecti, de la droguería, y les decíamos como, bueno, ¿usted entiende qué entiende por una persona transgénero? ¿Qué es una persona no binaria? ¿Qué es una persona? Miren, hubo lugares en donde nos tenían hasta la claridad de qué es una persona cisgénero. Nosotros quedamos aterrados. Y hablábamos sobre eso y yo creo que el 98-99% de los lugares nos sorprendieron muy positivamente. En Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa, en donde la gente decía como, sí, nosotros reconocemos, sabemos cuáles son los derechos, acá la identidad de las personas. Había unas pequeñas imprecisiones, pero era impresionante escuchar en serio a personas hablar de identidad de género, de orientaciones sexuales, digamos. Yo sí creo que Bogotá ha avanzado mucho y esa, por ejemplo, es una medida que debe incluir la estrategia de cambio cultural. Más calle, más ir a cada uno de los lugares. Una de las metas de la Dirección de Diversidad Sexual es que una vez se levante esta cuarentena obligatoria ya podamos un poquito movernos sin tanto temor, retomar estas jornadas semanales de recorridos por los barrios, una vez a la semana, hablando con la gente con un mensaje concreto. En Colombia discriminar es un delito y por lo tanto la discriminación no debe estar permitida. Punto. Si partimos de eso y que la gente reconozca que discriminar es un delito y que nos va mejor conviviendo en armonía y además no solo con respeto, sino reconociendo al otro, pues ahí las cosas seguramente puede que impacten y que cambien. Vamos a eso. Pues fíjate que además ahora que hablabas que precisamente sí, la discriminación es un delito y que Luisca lo mencionaba, pues que hace poco vivimos este abuso policial hacia las mujeres, las trabajadoras sexuales en Mártires. Y en ese sentido creo que también si hablábamos de cambio cultural tiene que hacer en las instituciones, ¿no? Y en la policía, que pues precisamente se presentó un caso de discriminación donde de hecho decían que tenían hasta un modus operandi porque cogían con unas balas de goma a pegarle en la silicona a las mujeres. Entonces, no sé, creo que también tiene que pasar eso y en ese sentido también cómo va el tema de esa ruta de prevención, atención y protección, hablando, digamos, en este caso específico, que es muy reciente, que las personas nos están preguntando. De hecho, el Zorroso en Twitter nos preguntó, ¿dónde fue que lo vi yo? Acá. Que decía que Claudia López prometió justicia, prometió fiscales y atención 24 horas ante el delito que se cometió, ¿sí? Entonces, preguntaba que si van a montar la oficina de la personería de los CAITS en zona centro y que si se va a verificar el ejercicio de derechos humanos en situ de trabajadoras sexuales agredidas constantemente. No sé si Tati, pues tú que viviste ese caso porque es en tu localidad, ¿cómo te ha ido con ese tema? Sí, ¿Tati? sí, sí. ¿Me oyen? Sí. Sí. Em,
Sí, sí, definitivamente. Hay nuevo coronel comandante de la policía. Tatiana, no te estamos escuchando. Te estamos escuchando Un muy segundo. pasito. ¿Ahí me oyen? Ahora sí. Bien. Hay un nuevo comandante de la policía en Los Mártires, ¿cierto? De manera que ya nos reunimos con él. Hoy tuve consejo local de seguridad. Obviamente fue uno de los puntos a tratar. No significa que no se haya hecho nada en este tiempo, pero pues digamos que esas son de las instancias en las que pues es necesario porque de ahí es de donde salen las acciones interinstitucionales para atender las diferentes situaciones, pero ya ni siquiera un caso específico, sino toda la estrategia, la ruta y la operatividad para evitar más casos como esto. Entonces, si es habitante de calle, entonces, ¿cómo vamos a manejar y a trabajar todo el tema de habitante de calle? En este caso específico, obviamente no se puede en este momento aquí compartir digamos, los avances, lo que, digamos, esperamos a lo que llegue la investigación, de manera que nos permita, primero que todo, que los responsables obviamente paguen o asuman esa responsabilidad del hecho de lo que cometieron, pero muy importante el implementar las acciones para que esto no continúe. Y por ello, entonces, con el nuevo comandante se está organizando todo el tema nuevamente. Él dice y habla obvio de la necesidad nuevamente de capacitar, de sensibilizar, y también creo firmemente en eso, sin que solamente se quede en eso, porque a raíz de todo este tiempo de política pública, hablando también con él mismo, se les ha capacitado, se les ha dicho, cada uno entonces se capacita acá, ese va para otro lado, pero pareciera como si dejara el conocimiento en la otra, o definitivamente las capacitaciones no están siendo efectivas, no sé, de manera que tantas personas, digamos, o miembros de la policía se les ha ahora sí sensibilizado, ¿sí? Más de un checklist de, usted sabe qué es sexo, género, identidad de género, chunchura, listo, ya firme la planilla y ya salió. ¿Qué tanto esa persona verdaderamente ha convivido, ha visto qué es para que verdaderamente se sensibilice frente a qué es una identidad de género, qué es una persona trans, la diferencia entonces con un gay y que no por, esos son gays, a las trans. Entonces, en este momento nos encontramos pues montando esa mesa donde obviamente las organizaciones civiles, las personas, digamos, afectadas de esto, pues hacen parte y hagan parte con acompañamiento, obviamente, de defensoría, de la personería, pero clave es nosotros lograr, y menos, o sea, y más, perdón, siendo yo alcaldesa de Los Mártires, pues obviamente entonces que el respeto no solamente por las personas trans, sino en general, migrante, habitante de calle, vendedor informal, reciclador o recuperador, en fin. Cómo la policía aborda todas estas situaciones y no por el cumplimiento de otra orden, digamos una orden, cuando digo de otra orden es un decreto, por ejemplo, de aislamiento, va a venir a vulnerar algo como el derecho humano o los derechos humanos de una persona en general. Entonces, digamos que estamos en ese montaje, las investigaciones o la investigación continúa en paralelo, hay un avance muy interesante, muy importante, y que, pero para mí, además de esa, es importantísimo para evitar que vuelvan a presentarse situaciones de este orden y que en esa mesa haya compromisos de parte y parte, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que también de este lado hay unas vulneraciones
hacia ellos, de ellos hacia acá. Mejor dicho, ahí hay una rivalidad histórica que necesitamos sentando. Claro, ellas también lo dicen, ya nos hemos sentado, ya no sé qué, ya, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, no nos vamos a poder entender. Así toque otra vez de volver a decir es que es una persona trans, es una mujer, pero es que en su cédula dice nombre masculino, no sé qué, dice, así diga nombre femenino, pero dice M masculino, es una mujer. Y como tal se le debe atender, se le debe al momento de la requisa y todas estas situaciones. Entonces, digamos, estamos en eso, no se permite, y eso es bueno que lo tengan muy presente, por instrucciones desde la alcaldesa, el secretario de gobierno, fue de los primeros que me llamó, no se permite una vulneración de derechos de ningún grupo poblacional, entonces menos de mujeres trans. A mí me sorprendió muchísimo porque el coronel anterior, un hombre con una sensibilidad hacia digamos, el tema de diversidad bastante grande. Pero aquí también, como les decía al coronel, el nuevo, esto toca bajarlo, ¿sí? A todos los niveles, no, los oficiales, ellos sí de pronto manejan, que somos con los que nos reunimos y ellos sí entonces manejan el discurso, pero y entonces el patrullero, ¿cierto? La base, cómo interioriza estos temas, cómo los aborda, cómo las atiende. ¿Ven? Entonces necesitamos, esto tiene que ser una cascada, bueno, una cascada digo, de ir bajando, no la cascada, que lo que arriba se vive, se siente, abajo, eso mismo sea lo que las personas obviamente hacen, ya el que está en el contacto allá con la gente, en eso estamos trabajando y espero que podamos montar ahora sí, de ahí, obviamente con las rutas que hay, con los actores claves ahí, para que no se vuelva a presentar una situación como esa. Listo, bueno, no, ya casi vamos a acabar y quisiera una pregunta que tengo que me hacen acá en el chat y es que desde los cargos que ustedes tienen también cómo han enfrentado la emergencia sanitaria del coronavirus. A ti, Tati, que te tocó además antes de estar en Mártires, estabas en Bosa y allá ustedes tuvieron, pues fueron como la localidad que primero dio el salto a dar ayudas humanitarias, pero también hacia la población y esto cómo ha sido también enfrentar la emergencia. Bueno, no ha sido fácil, en efecto, y creo que no ha sido fácil para nadie, ¿sí? Pues es una situación nueva que nos ha implicado grandes retos para las instituciones, para las organizaciones, para el gobierno, para los ciudadanos y ciudadanas, el no poder salir, el tener que estar usando esto todo el tiempo, el distanciamiento, el abrazo que, digamos, nuestra cultura es muy de cercanías, creo que nos ha implicado grandes retos. Cuando entró la pandemia, en efecto, estaba como alcaldesa de Bosa, y en efecto supimos, y obviamente pues por las directrices, que teníamos que comenzar a actuar de inmediato, y por eso fuimos en efecto la localidad que primero declaró la emergencia. Esto tiene que ver todo un tema de andamiaje jurídico, porque pues en lo público, lo hablaba David, el elefante paquidérmico, lo público es así. No como cuando uno tiene una empresa o una tienda, yo miro a ver y hoy llego y saco X plata y pinto, compro, hago. En lo público eso no se puede. Entonces digamos que fue preparar todo ese andamiaje jurídico que nos permitiera en Bosa se hizo el plan piloto para la entrega de ayuda. Tatiana, no se está escuchando bien. Fue bastante exigente. Es que tenemos que buscar. Se nos fue Tati. Se nos fue por un segundo. ¿Ahí me oyen? Ya, ahora sí. Es que cada vez que entra, perdón.
Entonces, en Bosa fue bastante exigente porque allá se hizo el plan piloto para la entrega de las ayudas con el enfoque territorial. Entonces, cómo se establecían los PMU, la entrega, la evaluación, en fin. Posteriormente paso acá y pues obviamente aquí ya, digamos, también ya tenían un avance y pues obviamente fue continuarlo, pero por ejemplo, mi primera entrega de ayudas humanitarias, perdón, y la primera entrega en la alcaldía de Mártires se hizo precisamente en el perímetro de la 19 con Caracas hacia el norte, abordando precisamente a todas las personas que necesitaban de esa ayuda, donde obviamente hay una alta presencia de personas trans, de migrantes o personas extranjeras, vendedor informal, en fin. Toda esa zona, digamos, que se barrió, se hizo un barrido territorial, pues, y esa fue, digamos, la primera apuesta, la primera entrega acá desde los Mártires. Básicamente, lo difícil ha sido el administrar desde la distancia. La gran mayoría de personas están en teletrabajo. Salió un tema ahí de que yo los hacía venir a trabajar y toda la cosa. No, sí tenemos que trabajar, eso sí, porque a nosotros nos llega el sueldo completo, pero no jamás he dicho que tenga que ser presencial, virtual, en el territorio, pero nosotros como alcaldía somos el primer respondiente de esta emergencia, entonces no podemos estar en la casa sin hacer o hacer 3 cositas y con eso sí nos llega nuestro sueldo completo o nuestro contrato, el valor de nuestros honorarios completo. Creo que aquí el mensaje sí ha sido nosotros que somos del estado, del distrito, tenemos que salir a responder y más en una situación como por la que estamos atravesando. Creo que ese ha sido el mayor reto desde la virtualidad, cómo atender en el territorio las necesidades y la situación por la que estamos pasando. Total. Pues bueno, chicos, creo que ya se está acabando el tiempo. Y pues antes de que termine, no sé si alguno de ustedes quiere dejar un mensaje final para los que nos están escuchando. No sé, Luisca o Yo quería, bueno, pero si Luisca habla, David. Luisca. ¿Sí? No, dale, Luisca, dale. Vale, David, dale. No, yo trato de ser lo más breve posible, pues finalmente el mensaje que creo que tiene que quedar de este conversatorio es que definitivamente con este plan de desarrollo tenemos que darle una vuelta a la ciudad, tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en estos momentos de ser la primera alcaldía distrital diversa y precisamente este tema tiene que ser un tema que tiene que quedar siempre sobre la mesa y que es la oportunidad que tenemos para trabajar juntos, para trabajar articulados, para defender, para terminar de dar esta lucha por la defensa de nuestros derechos en todos los niveles dentro de la ciudad y que precisamente cuando terminemos este cuatrenio, ojalá no sea necesario en el siguiente plan de desarrollo incluir en ningún momento la palabra LGTBI porque seamos parte de la sociedad completamente y de lleno y todos entendamos por fin que no es necesario la discriminación desde ningún tipo porque hacemos parte de la misma ciudad y porque tenemos que crecer en conjunto con la ciudad, pero esto hace parte también de nosotros, de nuestras actuaciones diarias, del trabajo que tenemos que desarrollar, de las admirables personas que tenemos en este momento representándonos, como lo son David y como lo son Tatiana y como lo es Claudia. Y pues nada, agradecerles este espacio de participación. Decirles pues que les mando un abrazo muy fuerte en la virtualidad y que también cuenten con nosotros desde el Consejo de Bogotá para todos los proyectos que tengan, todos los que nos estén escuchando en estos momentos y que podamos incluir a través del Consejo de Bogotá completamente las puertas abiertas de nuestra oficina para trabajarlas en conjunto y con toda la disposición. Muchas gracias nuevamente a todos. Excelente, Luisca, muchas gracias. Y David, ¿qué nos ibas a comentar? Sí, pues, digamos, varias cosas. Por un lado, yo quiero hacer énfasis en que prometer la erradicación absoluta de la discriminación, del crimen, del prejuicio, del odio, sería una mentira. O sea, eso no es viable, pero sí hay una apuesta sustancial para transformar las condiciones que permiten que eso incremente. Y en eso estamos. Nos tocó lastimosamente una de las situaciones más extrañas. Justo ayer un amigo me decía como, bueno, pero ¿y el paso de esta administración? Porque esto solo se vive cada 100 años y sí, es realmente muy difícil lo que decía hace un momento Tatiana, es muy cierto y a veces yo siento que a la ciudadanía se le olvida que estamos todos trabajando también desde las casas, que por ejemplo yo a mi equipo muchas veces no les puedo decir como, oiga, salgan porque es que la mayoría son mamás
o tienen personas mayores a su cargo, o tienen un montón de dinámicas que hacen muy complejo también la prestación del servicio y que todo el mundo está, yo creo que dando el 200%. Pero, pues bueno, eso por un lado. Por el otro lado, que confiemos en que realmente los resultados se van a dar y van a llegar. Estoy absolutamente seguro que la transformación lo ha vivido, digamos, internamente la administración distrital, es enorme y la voluntad de hacer las cosas también. Se han presentado situaciones muy difíciles y muy lamentables, pero estamos honestamente trabajando en eso. Resultados inmediatos no los vamos a lograr. Va a ser un trabajo conjunto, necesitamos también de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales y de la academia. Y para eso es supremamente importante que podamos hacer algo también con ustedes. La Dirección de Diversidad Sexual está ubicada en la Subsecretaría de Desarrollo Socioeconómico. Nosotros compartimos oficina con la gente de operaciones estratégicas, economía urbana, la integración, y muchas veces las discusiones son como, bueno, ¿y cómo empata esto de la diversidad sexual con la planeación urbana? Yo creo que este espacio que ustedes están abriendo es una de esas formas en las que nos podemos sentar, trabajar conjuntamente y a través de las investigaciones, de los datos, demostrar ese cruce tan importante. Pongo a disposición del CIDER la Dirección de Diversidad Sexual para que hagamos algún proyecto conjunto. Ya estamos avanzando ya con papelito firmado con el Observatorio de Vivienda de los Andes para que podamos hacer una investigación sobre calidad de la vivienda de las personas transgénero y acceso a la vivienda de las personas transgénero en Bogotá, y nos encantaría seguir sumando a la academia en este proceso, porque insisto, las decisiones de políticas públicas se toman con buenos datos. Y sobre las dos cosas que mencionaron ahí, que creo que eran a mí, pues mencionaban que es importante trabajar en la endodiscriminación. Yo creo que es importante trabajarlo, pero definitivamente más que buscar culpables entre nosotros, también hay que buscar pues responder a todo el sistema de justicia para que ningún tipo de discriminación sea permitida. Y listo. Buenísimo. Bueno, no chicos, creo que se nos acabó el tiempo, pero pues antes que nada quisiera invitar también a todos los que se metieron al conversatorio a seguirnos en las redes como @ciderx, y agradecerles muchísimo. De hecho, David, claro que sí, la idea es que CiderX apenas está comenzando, pero lo que nosotros, como les comentaba al profesor Sergio al principio, pues precisamente es un grupo que viene desde la universidad donde buscamos precisamente que se lleven a cabo producciones académicas sobre estos temas y que estén, digamos, enmarcados dentro de las líneas del CIDER, que son la planificación y la gobernanza, el género, equidad y desarrollo, instituciones para el desarrollo y sostenibilidad, ambiente y desarrollo sostenible. Pues nada, muchísimas gracias entonces de verdad a los tres. Estuvo de verdad muy enriquecedor tener el punto de David desde todo lo que has venido haciendo ahorita como el director de diversidad sexual. Luisca, estaremos muy pendientes de todo lo que venga. Qué chévere que hicieron lo de la bancada de diversidad y de ese control político frente al plan de desarrollo. Y pues Tati, también muchísimas gracias, fue muy interesante también oír y poder entender lo que, pues los casos como el que estuvimos hablando, el abuso policial, y pues mucha suerte también en ese plan de desarrollo local, que ojalá quede representadas las causas de la población y que se logren ejecutar proyectos que ayuden a la población en Mártires, que sabemos pues que ahí ha habido mucha discriminación. Entonces, de nuevo, que nos sigan todos en @ciderx y pues les quiero agradecer de nuevo muchísimo. Les mando un abrazo, Tati, David y Luisca, y pues estamos hablando. Cuídense mucho, descansen y mil gracias a todo el mundo. Me alegra verlos. A mí también. Ojalá sea persona pronto. Chao. Ojalá nos veamos pronto. Un Sí. abrazo. O sea. Chao, chao. Chao, cuídense.